Señores, bienvenidos. Seguimos en vivo. Pasaron 5 minutos de las 11 de la noche y recién escuchábamos primero a nuestros compañeros, a quienes volvemos a felicitar por el trabajo extraordinario que hicieron allá en Chile, y también a Fraga, ¿no? Hablar de Piñera. Hoy vamos a tratar de analizar lo que ya nos emocionó. Para mí estuvo bueno dejarse emocionar por una historia real que termina bien. Me gustó seguirlo minuto a minuto aquí en C5N. Me gustó cómo lo contaron, pero cuando se enfría un poco el tema, podemos pensar sobre eso. Yo los invito ahora a ver 2 minutos de esos que nos conmovieron, para después hacerle un reportaje a Ernesto Savaglio, que es además de un gran creativo publicitario, asesor y jefe de las campañas de López Murphy más exitosas, de Macri, un hombre que estuvo 7 horas en la casa de Piñera para analizar cuánto había de emoción, cuánto de televisión y cuánto de política. Vamos a pasar estas imágenes que nos emocionaron por la mirada, por la óptica de un hombre que se dedica a eso, a asesorar a los líderes políticos sobre cómo usar la publicidad y cómo usar la tele. Vamos a pensar Piñera, pero primero acordate de estos 2 minutos. Claro, estoy viendo las imágenes, pero ya me va relatando su mirada. Ernesto Savaglio, gracias por venir. Le recordamos a la gente, fue el capo de campañas muy exitosas electorales de la Argentina y tiene ahí sus anotaciones. ¿Cómo la ve un asesor que de hecho hasta tuviste algún intercambio profesional con Piñera, ¿es así? Sí, bueno, gracias, me encanta estar acá. En 2 oportunidades, en la elección anterior, tuve una consulta interesante, importante, pude conocerlo, es un hombre muy fuerte, y antes de esta última elección. Él es un tipo que no solamente estudió en Harvard, sino fue condecorado en Harvard. Un empresario realmente exitoso, donde él hizo el éxito, digamos, no es que... Él y el hermano, ¿no? Él no es un heredero. No es él un es heredero. un tipo que se hizo a sí mismo. Y se nota cuando hablas con él, ¿no? Se nota cuando estás reunido con él y cómo pregunta, cómo lleva una reunión adelante. Es curioso, quiere aprender, digamos. ¿Escucha? Sí, escucha, toma nota, cuenta la reunión se hizo hasta almorzando. Él tiene un cuaderno tipo cuaderno arte,
Sí. con espirales, Sí. una regla de acrílico transparente y una virome. Ah, Toma nota de lo que vos estás diciendo, lo que te pregunta y subraya con la regla, como en el colegio. Todo el tiempo que estuvimos, salvo el momento que vio videos o que nos pidió, me llamó mucho la atención. Es un alumno aplicado, ¿no? y antes de meterme en lo que vio el mundo, que es este rescate, quiero tu mirada casi comparativa de aquel candidato que pedía asesoramiento, que vos habrás analizado con lo bueno y con lo malo, y de este presidente. ¿Qué hace mejor? ¿Qué aprendió en este tiempo? ¿Qué hizo bien, además? Y ya me meto. Yo hacía mucho que no lo veía, ¿no? Sí. Yo no vi por la tele que en el aspecto que se hablaba, digamos, de algún tipo de necesidad haya cambiado. O sea, me parece que... O sea, lo que parecía una debilidad y no una fortaleza la seguía teniendo para vos. Sí, sí. Hay gente que se mueve muy bien en lo operativo y gente que se mueve muy bien en lo emocional. Claro. Esto era, más allá de lo que hay detrás, esto era un hecho emocional. Y yo lo sentí a él todo el tiempo incómodo. Ah. Esto es una apreciación. Yo por la tele lo vi todo el tiempo incómodo. Me imagino, tratá de llevar optimismo, tratá de que no se note... Ah, ahí está. ¿Cuáles son los consejos que vos escuchabas sin estar ahí porque es tu laburo? Los consejos que vos sabés que le estaban diciendo a Piñera en ese momento. Yo tengo la sensación, por lo que uno pudo ver, que Piñera debe haber sido el capitán de esta cuestión. Sí. Pero me lo imagino todo el tiempo ocupado, preocupado, circunspecto, y no soltando el tema hasta que nos saliera el último tipo, digamos. Claro, lógico. Pero tenía que aparecer en cámara, porque le decían tenés que aparecer en cámara además. Pero vos no podés aparecer ni preocupado, ni circunspecto, ni nada. Vos tenés que llevar esperanza a la gente. Claro. Entonces, porque no creo que él haya dejado que otros... No, él seguramente... O sea, el principal consejo que vos intuís por tu experiencia, no porque estuviste ahí y le deben haber dado, es el de vos transmití esperanza. Eso se lo darían a cualquiera, digamos. Por eso. ¿Cuáles son los consejos que se le darían a cualquiera? Pero por ahí alguien, con esa idea, en ese mar nada bárbaro. Sí. Piñera no creo que, sabiendo que tiene que hacer una tarea de semejante delicadeza, en castellano hubiera dicho, para, no me jodan, déjame que yo arregle este tema, después me río. Sí. Y alguien le dijo, reíte mientras, hermano. No, mira, vos tenés que aprovechar este momento. O sea, ¿Y lo aprovechó bien para vos? Vos sabés que las encuestas y los primeros sondeos le dan que sí. Sí, y es lógico. A mí me parece que hay muchas lecturas, estamos recién terminó la película, ¿no? Sí. Viste que después te das cuenta si estuvo bien o... Y digamos esto con cierto respeto, ¿no? Se salvaron 33 vidas. Eso es el punto. Esa es la parte que nos alegra y chau. Claro. Esa es la parte que no tiene debate, ¿no? Totalmente. Hablamos de las partes menos importantes, pero quizás divertidas para nosotros o para chusmear un poco. Yo creo que voy a decir algo. Te veo masticando una idea y viendo cómo la tirás. No, porque me pienso, a ver, no puedo dejar de pensar, esto es un tema más personal, este momento, las familias, los tipos comunicándose, estando más cerca con ellos y la alegría y claro, todo esto, y esto está pasando todavía. Y es natural. Y las energías están, no es que está pasando. Entonces, a veces hacer un análisis muy profundo sobre tanta emoción claro, digamos, lo haría la semana que viene, por ahí. Sí. Pero yo pienso, estos tipos tienen ofertas de hacer, y lo digo por Piñera también, Piñera subió los puntos, ahora ha subido, Chile sube como marca país, porque quedó un país increíble. Pero por eso, vamos sacando en limpio algunas cosas.
como marca país. Fue extraordinario. Golazo. Lo que hicieron. Gol, bien hecho, bandera por todos lados, Campeón del signo de mundo. unidad. Son campeones del mundo. Ganaron la Copa América, digamos, para que se entienda en... O sea, como país fue un golazo lo que hicieron. Un golazo. Sí. Porque incluso fue a lo chileno. Tenías la marca del país todo el tiempo, pero con discreción. Era todo muy discreto, estaba la bandera, pero era discreto. Tiene los colores parecidos a los de Estados Unidos. Y en realidad era una cosa que parecía estar pasando en los Estados Unidos. Y si querés, como se comparó en la Luna. Pero no estaba la bandera americana, estaba la bandera chilena. Esa es la lectura publicitaria de esto. Es una lectura. Una lectura posible. Cuando vos ves imágenes así, tac, tac. Cada vez que salía la capsulita, había una palabra que decía Chile. ¿Cuánta gente se habrá desayunado que existe un país que se llama Chile? Claro. Que después averiguó un poquito y dijo, está en Sudamérica. ¿Y dónde? O sea, sí. Estamos hablando de ese sueco que desayunando en Estocolmo dijo, caramba. Y es cierto el clima, es muy difícil, no tiene literalidad. Lo que estás haciendo es justamente la descripción de lo que necesitas es el mood, no es ni el olorcito. Había un clima desierto, la idea de que la NASA había construido la cápsula, los colores, tenés razón, había un poquito de ese clima, ¿no? Sí, era algo. Y había que eso se creó solo, elementos de los viejos cuentos. Los viejos cuentos, que eran los que vos te dormías con esos cuentos, o que era el hombre de las cavernas, no, pues los tipos que estaban abajo, era el hombre de las cavernas, y arriba estaba la civilización. Y salía el tipo de las cavernas y aparecía, ¿viste? Y algo de eso se respiraba en el relato. Y eso genera una querer seguir, por un lado, leyendo el cuento, este juego de la ficción o la realidad. A ver. Cuando uno no sabe si es ficción o realidad, digamos que la película es un éxito. A ver, todos sabíamos, para bajar un poco la idea, todos sabíamos que era pura realidad. Por supuesto. Que había 33 tipos ahí abajo que venían de un milagro, que es el de haber sobrevivido a semejante catástrofe, y que era pura realidad. Sin embargo, para tratar de acercarme más a la idea que todavía no termino de entender, reconozco que todos usamos en algún momento, pero no en los medios, en la palabra película. Había todo el tiempo sobre nuestro discurso, sobre nuestra conversación de esto, la idea de final feliz, película, es cierto. ¿Y eso se juega a propósito? No, eso ¿Se elige que se televisa? ¿Cómo es? Acá pasaron, esto fue natural, no sé, 70% natural. Lo que sucede es que tiene los componentes, el referente más cercano que tenés vos, yo y tenemos la gente, que es lo que uno mira cuando comunica, el referente más cercano es una película. Porque la mayoría de la gente no estuvo en una atrapado. Claro. Lo que más cercano tiene, ¿cuándo me pasó esto a mí? Sí. Me pasó una vez que fui al cine, me pasó una vez que leí un libro. Sí. Entonces automáticamente te metiste en otra película, porque no tengo otro referente. Sí. Las personas que por ahí tuvieron algún episodio similar, no pensaron en una película. Como si nosotros. Claro. Como si Piñera. Claro. En vez de los chicos de Viven, los muchachos de Viven, que fueron los uruguayos, sí, ellos fueron a saludar y todo. Estos tipos estuvieron en el 72. Es el famoso Yo estuve ahí. Y esos fueron, digamos. Sí. Y además también representan al Uruguay, digamos, ¿no? Porque los países quisieron estar cerca. Fíjate que los países de Latinoamérica hablaron los presidentes, mandaron sus salutaciones. Y ya Europa, vicepresidentes, cancilleres, ¿no? La lejanía, la cercanía, que me conozcan, que se vea, que incida, digamos, no está mal, porque ¿qué hubiéramos dicho si no fueron? Tienen que ir. Sí, hay que ir. Incluso ya salieron en Facebook jueguitos donde proponen, creo que lo hizo un argentino. Un argentino. Sí.
¿Por qué no me sorprende? Porque sos argentino. Que hay un jueguito donde vos metés políticos en el tubo y sacás mineros. Claro, es argentinísima. Creo que decía políticos y estos que están en los medios todo el tiempo. Los mediáticos. Los mediáticos y qué sé yo. Y ahora, perdóname, yo no puedo soslayar otra idea que tengo todo el tiempo, porque a vos te tocó trabajar con, digamos, personajes argentinos de la política que tienen algo de Piñera, porque ocupan el espacio de la centroderecha y porque son duros. Es decir, López Murphy, a quien yo respeto un montón y a quien me encanta entrevistar, es duro para hacer un spot publicitario. Y cuando me hablas de un Piñera duro, digo, te tocó con Macri también, que tampoco es, digamos, campanita, digo, no es Peter Pan. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? ¿Qué fue genial por parte de ellos? Bien. Porque por parte del equipo de comunicación de Piñera. Ya, ¿Por sí. qué? Porque para todos nosotros, técnicamente, tipo, estuvo en todo, pero no te vi seguro en decir que fue tan genial su participación. Yo creo que ellos hicieron bien las cosas. Porque no se notó mucho. No se notó mucho. No estuvo claro que esto fue hecho, esto fue pensado, esto fue natural. No fue tan claro. Si queremos pensar bien, podemos pensar bien. Si queremos pensar un poquito mal, cuando Piñera aparece con el papel que dice estamos vivos, los 33, y uno podría empezar un guión de una película así. O sea, ahí hubo uno que supo hacer su trabajo de comunicar bien. Mira, aparecé y mostré el coso. Bien. Porque podía haber, de muchas maneras se podía haber dicho. Fue muy arriesgado. Sí. Muy arriesgado. ¿Por qué? Por entonces nosotros al menos no sabíamos que era seguro este rescate. Quizás ellos ya lo sabían. Ahí es donde... Pero por eso, cuando pensás querés pensar un poquito así. La frase que él dice, viva Chile mierda, me parece que es una frase que ellos usan comúnmente. Sí. Inclusive debe ser como una de las puteadas que usamos nosotros a favor, cuando decís alguna cosa. Me parece que lo hablaron antes. No creo que un presidente diga mierda como remate de algo, si antes nos habló, no lo pensó, decilo o no decilo. ¿Y estuvo bien para vos? Sí. Digamos, es un momento donde vos cabe decir algo, vamos a Argentina carajo, digamos, ¿no? Claro. Cabe el lugar. Donde puede no estar mal, hay que ver cómo lo tomaron los chilenos, es si vos le crees en boca de él o no le crees en boca de él. Que este es el punto, Gerardo. Las frases no están bien o mal, depende quién la diga, porque el tema es que te crean. Si te creen, está bien. Si no te creen... Si está forzado, está mal. Está mal. Pero definitivamente, o sea, en general los políticos, la gente que tiene alguna tendencia, alguna filosofía, quiere convencer al otro de lo suyo. ¿Y qué le importa? Que le crean. Porque, digamos, nadie va a hacer nada obligado. El tema es, le creí. Si no le cree, lo que tiene el juego este, que a veces es muy criticado, es que, vos lo dijiste, fue muy arriesgado. Es como el tenis. Si vos no la metiste en el ángulo, es tanto para el otro. Claro. En publicidad. En el fútbol erraste el penal, sigue el partido 0-0. Y esto, la comunicación política, es como el tenis. La publicidad, si le erraste, la publicidad también, ¿eh? La publicidad también. Entonces, vos tiraste, le erraste, no es que quedó ahí. No, gol de los otros. Es para el otro, o sea. Y ahora, la última pregunta que quiero hacerte, agradeciéndote mucho por venir. Ojalá vuelvas, a mí me encanta hablar de estos temas. El 82% móvil es un tema para mí obligado esta noche, pues analizamos el tema del día. Pero ojalá vuelvas porque quiero seguir hablando. La última es muy sencilla. Mira, yo veo que los expertos en publicidad y en comunicación política, como vos, como Durán Barba, como otros de otros lugares del mundo que escuchan, bajan a un país y asesoran a un candidato como si fuera lo mismo. Ecuador, Colombia, Brasil, viene de Brasil, ¿y qué hace la campaña en Córdoba? ¿Y cómo puede ser? Y la pregunta que yo quería hacerte tiene que ver con algo que le escuché hoy en una editorial que me gustó mucho, a Marcelo Longobardi, que se preguntaba a sí mismo si los países tienen un carácter, si hay un carácter de país.
después de esta introducción, la pregunta es sencilla. ¿Hay un carácter chileno diferente a un carácter argentino? Si vos tuvieras que comunicarle algo así, ¿lo harías igual allá y acá? No es el mismo carácter, eso desde ya. Hay una parte que se puede trabajar, asesorar, etcétera, que 50%, digamos, que es universal. Mientras vos trabajes valores universales, que son esas películas, volviendo, que en todo el mundo son un éxito, por más que las haya hecho un americano y... Bueno, porque hay un sentimiento universal. Generalmente se promete salud, trabajo, seguridad y educación. En todos lados. Son 4 cosas. En todos lados. Y si está faltando más salud, se le pone un poquito más a la salud. Bueno, entonces, eso aparece, Latinoamérica aparece. Ahora, puede ser que estés en una coyuntura que, como pasó aquí, que por ahí estabas bien, no había tema de seguridad, pero no sé si fue la época de Duhalde, que lo que faltaba trabajo, entonces sí, el acento sobre el trabajo, porque al faltarte el trabajo... Más o menos hay una paleta con 4 colores y le vas poniendo de lo que más la gente tiene ganas de ver. Siempre trabajando en el 50% de la problemática. Y ya no tengo más tiempo, pero vi que te trajiste 2 apuntecitos del trabajo de comunicar este rescate que notaste que te llamaron la atención por algún motivo. Algo que le agregó a lo que vos llamás la novela, un poquito más de pimienta, algo que viste que te... Si uno se mete en internet o sigue un poquito esto, yo le diría que mire esta cosa. Los tipos que salieron de ahí, ¿no? Estos héroes, como los han llamado, vos vas a escuchar palabra héroe. Sí. La nave se llama Fénix, renacer de las cenizas. Las 33 banderas arriba del cerro es una toma de una película y es el signo apoteótico. Y después vienen los personajes. Está el tipo que estaba casado con la mujer, pero por civil, y nunca se había querido casar por iglesia, y le prometió que con su vestido blanco al salir de ahí se iban a casar por iglesia. Te lloro media bolsa de pochoclo con esa parte. Claro. La parte, sí. Después, el tipo estando ahí, sí, le nace la hija y la puede ver por tele, por internet, por transmisión de la cámara. Sí. La gente hablaba y se comunicaba de la casa con la persona. La transmisión fue hecha desde abajo y desde arriba. Yo morí, yo estaba al aire acá. Cuando veo que baja y veo cómo se ve ahí dentro, dije, caramba. Después tenés el personaje. En ese momento lo único que querés es que salgan y que estén vivos. No pensaste, pero te sorprende y seguís. Claro. Después tenés el personaje que sale y tiene 2 mujeres. Y que el amante dice, si va ella yo no voy. O la mujer. Son todos condimentos de la vida real, por eso te dije ficción o realidad, y de las novelas. Claro, cuando se comunican ya son parte de una historia que se cuenta. Claro, pero aparte aparecen los caracteres que un tipo le tiene que poner a una novela. Mira, tiene que haber uno que... aparece uno que es... aparece el que tiene 2 mujeres, aparece el que nace el hijo, aparece el hermano que no había visto de no sé cuánto. Todos prometen para adelante que van a hacer lo que nunca hicieron. Las familias los extrañan, la gente se convierte. El líder de ellos, entras a leer la historia y... sí, claro, una historia de una familia de lucha. Tiene el padre asesinado. Sí. Y después padrastro. Padrastro, viste que aparecen generalmente la palabra en las novelas también. Tiene padrastro, también padrastro asesinado. Desaparecido, creo. Por la dictadura. Muerto por la dictadura seguro. Bueno, una historia de lucha desde el lugar de la mina. Y ese tipo fue el que lo llevó adelante. Algunos dicen que si no hubiera sido por él, por ahí alguno hubiera claudicado, o vaya a saber el grupo cómo se mató. Es realmente todos los condimentos... Todos te sentís identificado. Y además una cosa, el final feliz. Ernesto, me encantó escucharte analizar esto. Gracias como siempre que te entrevisto. Ojalá nos volvamos a encontrar acá. Con mucho gusto. Podemos seguir pensando cosas que me parece que también está bueno, además de hacer la crónica, que es de emoción obligada, después tomarse un ratito para pensar un poco. A propósito de eso, yo tengo mi propia posición sobre lo que ocurrió en el Congreso, pero antes de comentarla,
quiero ayudarte a entender. Por eso invité a un opositor, a Claudio Lozano, que era el que quería incorporar en el proyecto del 82% móvil una manera de financiamiento, de dónde sale la plata, para que me diga si está conforme con esta ley que votó, si está bien. Y después, un kirchnerista duro, a Kunkel. Quiero que me cuente cómo lo vive él, esto que también aprobó el Congreso. Quiero no armar el debate, sino entrevistar individualmente a los dos para tratar de escuchar argumentos y entender un poco más lo que ocurre. En 3 minutos. Faltan algo más de 20 minutos para las 12 de la noche y nos proponemos hacer 2 entrevistas que te permitan analizar esta cuestión sobre la que habla el país. Hoy la presidenta vetó el 82% móvil, era la ley de la quiebra argentina, dijo. Yo tengo mi propia idea, hoy la expresé por radio, no es que la esté escondiendo, sino que por tiempo voy a priorizar primero las notas. Vamos a escuchar a un diputado opositor economista que fue de algún modo el que construyó, le metió argumento a esta ley y que deberá explicarnos de dónde sale la placa. Y luego lo vamos a escuchar a Kunkel también para tratar de explicar este veto de la presidenta desde una mirada más oficialista. Claudio, gracias por venir. Faltaba más. ¿De dónde salía la plata para pagar el 82% móvil de acuerdo al proyecto que se aprobó ayer? El proyecto lo que establecía era, digamos, que había que utilizar los recursos del ANSES prioritariamente para el pago de los saberes previsionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que durante todos estos años, parte importante de recursos que el ANSES tiene han tenido otros destinos. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Hoy se está discutiendo en el Parlamento Nacional el presupuesto correspondiente al año 2011. En ese presupuesto, de acuerdo a los propios números oficiales, el sobrante del ANSES, luego de pagar los saberes en los niveles que están hoy, son 21.000 millones de pesos. Ese sobrante puede tener 2 destinos. Ir a financiar otro tipo de cuestiones de la estrategia de política del gobierno nacional, o pueden ir a mejorar los saberes. Lo que este proyecto dice es que eso debe ir a mejorar los saberes previsionales. Este año 2010... vos sostenés, disculpame, sí, que el proyecto tenía, dentro de su argumentación, tenía un modo de financiamiento. Un modo que para mí era una parte. Claro, para vos mismo no era suficiente, sí, lo has dicho acá. Sí, sí, por eso voy a terminar. Digo, lo que quiero decir es que dentro del proyecto está como elemento para financiar los recursos del ANSES. Este año, 2010, 14.000 millones de pesos de sobrante del ANSES respecto a sus gastos, que podrían haber sido utilizados para mejorar los saberes previsionales. Entonces, la primera indicación del proyecto es: esa plata, úsese para mejorar los saberes. Nosotros dijimos en el debate, y también se lo dijimos a la presidenta antes de que vete, que tenía otro recurso en la mano, que era la restitución de las contribuciones patronales. Para las grandes empresas, contribuciones que fueron reducidas a la mitad por Cavallo en 1993 y que si hoy las repusiéramos implicarían un financiamiento adicional de 21.000 millones de pesos más. Por lo tanto, entre los excedentes del ANSES y la restitución de las contribuciones no hay duda de que existen fondos para hacer esto. Ahora, esta segunda parte del dinero... Pero para que quede claro, si yo digo que no se puede, que es lo que dice la presidenta, yo estoy decidiendo que estos recursos que el ANSES tiene tengan otro destino. Y estoy decidiendo que esto que debiéramos recaudar por contribuciones de las grandes firmas quede como ganancia de las empresas más importantes. Es una opción de política, no es que no hay recursos. El género de la entrevista política
no permite que yo te tome la mano ahora para indicar qué parte del financiamiento es a la que me quiero referir. Pero ¿viste esta parte que estaba acá? Sí. La parte que vos sugerís que la presidenta pudo haber decidido por decreto, dado que fue una baja en los aportes que también salió por decreto en su momento. Eso fue lo que vos no lograste que la oposición vote y que fuera... No solo la oposición, el oficialismo. Claro, que formara parte de la ley. Pero ¿es así? Claro, no solo la oposición, el oficialismo. Sí. Porque el oficialismo podría haberlo votado, claro, porque mi proyecto que contenía todos los elementos de financiamiento, a pesar de que el oficialismo lo, elogió en el debate en comisión, nunca lo acompañó. Ajá. Entonces, y vuelvo a decir, la presidenta, a pesar de que eso no estaba... Como del mismo modo que Cavallo con Menem por decreto rebajó las contribuciones, podría haberlas restituido. Ahora voy al punto de la quiebra. Sí. Que vos decís. Porque no. Estamos hablando... No, lo que dijo la presidenta. Sí, yo entiendo que no lo decís vos, que lo dice ella. No, y lo aclaro por seguro. No. Pero cuando hablamos de lo que estamos hablando de 20.000 millones de pesos que había que poner hoy y 30.000 en todo caso para el año próximo. Las cifras que se están manejando son estas. Nosotros tenemos en el presupuesto casi 40.000 millones de pesos en subsidios, cuyos principales beneficiarios son las grandes empresas del transporte, automotor y de trenes y las grandes petroleras. Y tenemos en el mismo presupuesto impuestos que no cobramos por 37.000 millones de pesos por exenciones. Y tenemos además, tomamos determinaciones, por ejemplo, como usar reservas por montos cercanos a los 25.000 millones de pesos para pagarle a los acreedores. Entonces parece que cuando uno pone la misma cifra para garantizar el bienestar de los acreedores, de las petroleras o de los concesionarios de transporte, el Estado no quiebra. Ahora, para discutir el bienestar de los jubilados, quiebra. Ahora, Claudio, ¿sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando del 7% del gasto público nacional. ¿Cómo puede ser que se quiebre por eso? Y ahora, yo escuché, algunos sugieren ir a los subsidios, que por ejemplo hacen que que el transporte local sea más barato aquí en Buenos Aires que mis amigos en Santa Fe. Otros sugieren, qué sé yo, tengo hasta grupos de militantes gay que dicen, sáquenle el aporte de las iglesias, y lo dicen orgánicamente para la educación. Cada uno tira distintas posibilidades de financiar este 82% móvil que, supongo nadie dudará, es justo desde la perspectiva de lo que pasa en los jubilados. Ahora, de todas esas posibilidades, la ley no logró decidirse por una, aunar las opiniones en una. ¿Por qué pensaríamos que la presidenta, que no estaba de acuerdo con la otra mitad de la utilización de los recursos del ANSES, iba a acompañarla? No, acá la pregunta sería al revés. A ver, si yo tengo 21.000 millones de pesos para el año próximo de excedentes del ANSES, la pregunta es, ¿por qué la presidenta no lo usa para mejorar los saberes? Suponete la presidenta diga, falta la otra mitad, te dice. Bueno, suponete la presidenta diga, no tengo los aportes, pero tengo 21.000. Puedo mejorar la situación hasta acá. Podría haber hecho un veto parcial, por ejemplo. Podría haber dicho, voy a bancar la suba del haber mínimo al 82% del salario mínimo, y todavía no me voy a meter con los fallos de la Corte, que me mandan recomponer los saberes jurídicos. Veto todo. Yo te prometo que esto mismo se lo voy a preguntar a Kunkel con la misma duda. Pero la pregunta es al revés. ¿Por qué en el presupuesto nacional se establece que el presupuesto es superavitario, cuando para que sea superavitario hay que poner 21.000 millones de pesos del ANSES? Porque la plata del ANSES, que debiera ir a mejorar haberes previsionales, tiene otros destinos. La discusión es esta, no es un problema de recursos, es un problema de estrategia política. Ahora, si las prioridades están puestas en otro lado. Por eso dije que el problema lamentable, la vergüenza, es que el bienestar de los jubilados se asocie con quiebra del Estado y que el bienestar de los acreedores sea certeza para la economía. Claudio, por último, y con la misma idea voy a entrevistar a Kunkel, porque a mí, a ver si puedo transmitirte lo que me genera esto en menos tiempo de que usé en la radio. Es tan sensible el sector, es tan sensible el sector, tan castigado,
Sin duda. que la idea de entusiasmarlo con una ley que a la oposición de algún modo le puede generar un rédito político en el sentido de sacamos el 82% móvil y ella lo va a vetar, por un lado. Pero sabiendo que el gobierno lo va a vivir como una avanzada de la oposición en esta... Digo, esta cosa de partido de tenis donde cuando uno gana, el otro pierde pero devuelve, con los jubilados mirando ese partido... Yo no... Digo, ¿vos crees que era una oportunidad para...? No, a ver, digo, yo no discuto ni con el sector de la oposición conservadora ni con el gobierno. Sí. Nosotros bancamos esta propuesta Sí. porque trabajamos con las organizaciones de jubilados. Claro. Son ellas las que dijeron banquemos el 82%. Y que son los mismos con los que yo defendí que el sistema público nunca debió haberse privatizado, con los que peleé contra la rebaja del 13%, con los que banqué la estatización de las administradoras en su momento, y con los mismos que doy esta discusión. Son los que hicieron 900 marchas. Por eso es que es las que, digo, tienen más de 900 marchas frente al Congreso. Sí, pero, entonces digo, bueno, acá que el tema es que si lo votó Cobo o no lo votó Cobo. Sí, y la última chance, y lo otro que está claro... Si no pongamos perdón, todo lo que vota Cobos. No, si hablamos de Cobos es otro debate. Cobos, creo que vos y yo... Por supuesto, pero tendríamos estos son los jubilados, sí. los Cobos. Y además ganan 1.041 pesos y la última chance. necesitan 2.500 por lo menos por mes, cada uno. Claudio, muchas gracias por venir esta noche. Después del corte, con la misma curiosidad, la de saber cómo desde la oposición y desde el oficialismo van a surfear esta sensibilidad tan delicada, ¿no?, que tiene el sector de los jubilados. Acá pregunté de dónde querían sacar la plata. Allá, ¿por qué la vetaron en lugar de sacarla de otro lado? Dentro de 3 minutos, Kunkel, de parte del oficialismo. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todo. Momento del oficialismo, seguimos en vivo. Carlos Kunkel, diputado, gracias por venir. ¿Me explicás en castellano por qué una vez que se aprobó, entiendo que ustedes no estaban de acuerdo, pero una vez que se aprobó en diputados y en senadores, un gobierno peronista veta el 82% de móvil? Porque tenemos el absoluto sentido de la responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar nuestra querida nación por decisión de la ciudadanía hasta el 10 de diciembre del 2011 y lo vamos a hacer ejerciendo con total y absoluta responsabilidad lo que corresponde. No es cierto, no es coherente. Primero y principal, no se puede votar gastos si no se prevén de dónde van a salir. No es cierto lo que se dice que hay fondos de aquí, fondos de allá. Son cifras desactualizadas que tiene mi colega, el que estuvo antes, porque su socio en la consultora que espiaban en los ministerios, ahora como lo encontraron haciéndolo y no lo puede seguir haciendo, tiene datos desactualizados. Mire, sí, no, yo te pido, no le pidas al que se fue porque tengo que dar un debate la semana que viene y tiene que venir, o salvo que acepte ese. No, pues los datos que daba son desactualizados, inexactos e inconsistentes. Los que ayer votaron por el 62%, por el 82%, fueron los que le congelaron durante 14 años los salarios a los jubilados, los que le descontaron el 13%. No puede decirme, con todo el afecto o respeto que le puedo tener por otras posiciones que pueda tener en otro momento mi amigo Claudio Lozano, que él cree sinceramente que toda la comparsa que ayer votó por el 82% móvil está de acuerdo con eso, porque fueron gobernadores, ministros, presidentes durante todo el gobierno e hicieron todo lo contrario. Y no Lozano, otros que votaron. bueno, él vota con ellos. Miren, el partido de Héroe, el agrupamiento que representa, tuvo el 25% del voto de los porteños como alternativa opositora a Macri. No hay una sola cosa que hayan votado ellos que no haya sido en la dirección que les marcó Federico Pinedo, que es el que conduce realmente el sector como factor de poder, porque después están los operadores circunstanciales.
la Patricia Burre-Lure por Redón San Martín, que de la oligarquía le queda nada más que el apellido. Están los operadores menores, que yo tengo todo el respeto, cada uno se gana la vida como puede, pero el factor de poder, en serio, lo marca el representante de la oligarquía, Federico Pinedo, y ellos siempre votan con eso. Entonces, que subestimar y despreciar tanto la conciencia y el intelecto de nuestros jubilados, pensando que ese sector oligárquico va a representar y a defender los intereses de los jubilados, está muy mal. Mire, cuando se discutía el tema de la ley de movilidad jubilatoria, todo esto superado y que dicen que va a haber todo muy bien, todo matemática, perfecto. Ellos sostuvieron en sus discursos hace un poco más de hace un año y medio que el aumento iba a ser del 3 o el 4% anual. El aumento ya va por el 26 o el 27% anual, el que reciben los jubilados, porque hay una actitud responsable. Nos ha llevado, cuando nosotros asumimos el gobierno, solamente el 50%, alrededor del 50% de los jubilados de los mayores estaban bajo el régimen de cobertura provisional. En este momento ya estamos llegando al 90% y estaban las jubilaciones congeladas. Y el gobierno por el cual habían votado, quien me precedió aquí, el gobierno radical de la Rúa, le había rebajado el 13% a los jubilados. Entonces, que ahora me digan que están preocupados por eso, es por lo menos poco serio. Nosotros estamos dándole una recuperación salarial, además de que hemos duplicado el número de jubilados desde que asumimos el gobierno. Se ha duplicado el número. Por los jubilados que se han podido reincorporar, por las jubilaciones, incluso las no contributivas que se han dado, porque había un montón de gente que no había podido, porque habían estado en changas, sobreviviendo como podían en la Argentina durante los años del liberalismo. Y esos se han sido cubiertos. Había 100.000 jubilaciones. Carlos, y ahora se lleva el millón. Entonces, cuando hay 3 millones más de argentinos... Pero también, dice Lozano y han dicho otros diputados que piensan parecido a él. Los aportes patronales que en su tiempo bajó Cavallo, como una posibilidad de buscar los recursos faltantes para financiar esto. ¿No es una posibilidad que el gobierno pudo pensar por la ilusión de los jubilados también? Porque cuando el jubilado lee que aumentan las jubilaciones... Yo no voy a discutir con Claudio Lozano, voy a discutir con el bloque de los 35 que votaban, donde estaban todos los gobernadores menemistas, donde estaba Menem, donde estaban los radicales, donde Cavallo fue ministro de ellos. Si era tan bueno y tan fácil hacer eso, ¿por qué no lo hicieron ellos cuando gobernaron? Nosotros vamos a gobernar con los criterios nuestros, no con los criterios de ellos. Que lo olviden, porque con los criterios de ellos ya se gobernó este país. ¿Y saben a dónde nos condujeron los criterios de ellos? A diciembre del 2001 y a 30 muertos en la Plaza de Mayo. Más los 7 muertos en tu provincia de origen, que fue Reutemann, que también votó con ellos. Esa es una realidad, no es que nosotros miramos para atrás. ¿Cómo me van a decir esa gente que masacró a cerca de 40 argentinos porque querían vivir con un mínimo de dignidad en diciembre del 2001? No fue en el siglo XIX, fue hace muy poquito. Son los mismos. Y ahora nos pretenden decir, hagan esto. ¿Por qué no lo hicieron ellos cuando gobernaron? Nosotros vamos a gobernar con los criterios, las plataformas y los criterios del peronismo, los que han permitido que el país creciera casi un 70% en 8 años, que pasáramos de 8.000 a 51.000 millones de dólares de reserva, que recuperáramos los aportes previsionales. Los que votaron esto son los mismos que privatizaron las jubilaciones. ¿Cómo puede creerse? Son los mismos que quebraron al Estado y que vaciaron al Estado. No, los ciudadanos no le van a creer eso, y nosotros, aunque ellos mediante las campañas mediáticas puedan confundir a parte de la ciudadanía, vamos a actuar con absoluta y total responsabilidad y vamos a hacer aquellas cosas que convengan más a la nación y al pueblo argentino según nuestro criterio. Y da la casualidad que democráticamente el pueblo argentino resolvió que hasta el 10 de diciembre se va a gobernar y administrar este país con la responsabilidad nuestra. La vamos a ejercer plenamente. Yo te pido disculpas porque efectivamente es más corta esta nota en anterior, pero porque así se dio, porque vos mismo ibas a llegar más tarde. Yo primero te comprometo para que vuelvas para hablar más largamente si es que aceptás. ¿Aceptás? ¿Cómo no? Perfecto. Y ahora sí, para pasar en limpio en el poco tiempo que me queda, ¿cómo le explicás a los jubilados esto que pasó? ¿Qué les decís que pasó? Les digo que los que dicen que ahora le quieren dar fueron los que le quitaron las jubilaciones y las congelaron. Les digo que nosotros, con los superávit que dicen que va a haber y todo eso, muy bien, no sé si se lo dice su ex socio en la agencia de espionaje por los ministerios de La Rosa o quien está medio desactualizado en la información, que como siempre, cuando llegue, y de acuerdo a la ley, en marzo van a tener el reajuste que correspondan y cuando hay superávit se le tendrán. Pero además hay otra cosa,
No es cierto que el ANSES tenga recursos solamente de los aportes previsionales para las jubilaciones. Tiene recursos de distintos impuestos y contribuciones de los argentinos. Y por eso es que también se contempla el pago y se paga a 4 millones de pibes la asignación universal por hijo. Nosotros trabajamos para que el conjunto del pueblo argentino recupere su dignidad y se está haciendo. Y la plata que antes usaban las FJP para beneficiar y para comprarle, por ejemplo, a Clarín acciones a 5 veces su valor, ahora se está usando para fomentar y financiar el trabajo en blanco de los argentinos, para dar crédito para la producción. Y eso a su vez genera nuevos ingresos al ANSES, porque como una condición específica para recibir esos préstamos es tener evidentemente sus contribuciones al día y todos los trabajadores en blanco, eso se redunda en un beneficio también. Vamos a llegar al 82% seguramente, pero vamos a llegar por la ley que hemos votado el año pasado. ¿Van a llegar? Cuando estén los recursos suficientes que se están generando, y cada año está aumentándose la jubilación muy por encima de la inflación. Carlos, me quedan 2 minutos. Hoy hicieron cola para decirle traidor a Cobos. Las 1000 maneras, los 1000 sinónimos para decirle traidor a Cobos los usaron hoy los distintos representantes del oficialismo. Arrancó temprano Aníbal, que solo habla con Magdalena, citando al Dante, y está bien, yo entiendo esa idea. ¿Tiene algún tipo de resolución? ¿Ustedes finalmente pretenden que renuncie? Miren, yo lo que pretendo es que todos los múltiples candidatos a presidente que tienen los distintos sectores opositores le ofrezcan a Cobos la vicepresidencia, porque si él llegó a ser notorio en la política nacional por lo bien que ejerció la vicepresidencia, supongo que se pelearán las distintas variables opositoras para ponerlo de vicepresidente. Me obligás a contar algo que conté por radio y me arrepentí, lo voy a contar acá en 30 segundos. En un corte, había un radical acá y otro radical. No es decir, los nombres, no importa quiénes, ¿no? Pero hablando en serio, no lo dijeron como un chiste. ¿Ustedes lo quieren llevar? Sí, candidato, sí. ¿Te puedo dar un consejo? Sí. De presidente, todo lo que quieras, de vicepresidente, nunca, ¿eh? Mirá que después le dijo uno al otro y se reían de esa misma situación acá, fuera del aire. Te voy a dar un secreto. No, que es lo mismo que dijiste vos. El primero que vino desde Mendoza a sumarse a este proceso en el 2003 fue Rodolfo Iglesias. Y Néstor le preguntó, ¿y a quién vas a dejar de gobernador? A Cobo, que es un tipo leal. Señores, gracias por acompañarnos, gracias Kunkel. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana con esos programas que hacemos los viernes. En este caso te lo recomiendo especialmente. Narda Lépez con su guía de compras, cómo comprar rico, bien y barato en Buenos Aires. Y Piero, que vuelve con sus viejas canciones a cantar en Buenos Aires. El editorial sobre esta cuestión mañana en Pop, en la radio a las 6 de la tarde, 101.5. Ahora el mejor resumen de noticias de la medianoche.